compañero ideal. Un arnero es el compañero ideal de un chancador secundario. ¿Ya? ¿Se acuerdan que algo habíamos conversado de la idea de que qué es lo que mejor le gusta a un chancador? Recibir alimentación, ojalá gruesa. ¿Y qué es lo que no es alimentación gruesa para un chancador? La abertura de su descarga es el límite. Por lo tanto, si él tiene una abertura de descarga de 3,5, 3,5 pulgadas, quiere decir que cualquier tamaño mayor a 3,5 pulgadas es grueso y merece ser comido por el chancador. Y cualquier otro tamaño de menor que 3,5 pulgadas, por ejemplo 3, 2,5, 2, son finos para ese chancador. Por lo tanto, yo debería de sacarlo de la alimentación de ese chancador, porque un fino lo único que está haciendo está ocupándome espacio. Es cierto que el tener una alimentación con de todo un poco hace que el material se afirme, por así decirlo, dentro del chancador de mejor manera, porque los huecos, sé que hay grandes y chicos, los huecos son menores, ¿ya? Porque los huecos grandes fueron ocupados por los chiquititos. Pero sigue siendo la idea de que si tú tienes una alimentación con mucho fino, estás perdiendo espacio que debería de estar ahí ocupando un grueso. Entonces, a ustedes les hice llegar estos dos correos. Uno de ellos está el selección y dimensionamiento de arneros industriales, que vamos a empezar a usar. Después de eso, producto de eso, del dimensionamiento, de selección y dimensionamiento, sale una área expresada en metros cuadrados. Entonces, teniendo esa área, uno empieza a buscar de los viejos que venden, oye, ¿quién vende arneros que tengan al menos esta área o un poco más? Acuérdense de la palabra holgura. ¿Ya? Entonces, si me sale, por ejemplo, 5 metros cuadrados, bueno, yo voy a buscar un arnero que tenga mayor que 5 metros cuadrados, por ejemplo, 7, ¿ya? Por ejemplo, 8, ¿ya? Con ese nivel de holgura. Y ese arnero, lo más primitivo es que sea de alambre de acero, un tejido grande de alambre de acero. Ya algo más nuevecito podría ser, pero mucho más caro, de goma. La goma, a pesar de ser así de blanda, dura porque no se pelea contra lo que está chocándola. Si viene una piedrecita a chocar con una barra de goma, la goma se achica, la tira para afuera del nuevo. Entonces la goma no va directamente a ser desgastada por esa roquita que le cayó, sino que recibe la energía y la devuelve de todas maneras. Y lo tercero, y más reciente y mucho más útil, son tener paneles de poliuretano. Entonces ahí arriba dice paneles de poliuretano y están una de las fábricas que los vende, se llaman Rivet. ¿Ya? Entonces, cuando llegue el momento, vamos a saltarnos a este archivo y vamos a buscar que, ese tipo de archivo, ese tipo de malla, también lo podríamos colocar en poliuretano. Así que ahí lo vamos a ver. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que lean información general acerca de arneros. ¿Ya? Eso, de alguna manera, sí, yo se la voy a hacer llegar porque me da la idea que no le he enviado. Ahí estoy yo. No le he enviado esa información. ¿Qué más? Ya, vamos entonces a buscar obviamente no voy a buscar en ese, sino que
Ya, este es el... Ya, este es entonces el selección y dimensionamiento de arneros industriales. Método de la Allis-Chalmers. La Allis-Chalmers es la suma de dos empresas que uno se llama Alice y los otros Chalmers. Entonces, cuando se ligaron esas dos empresas, siempre han estado dedicados a vender equipamiento para la minería metalúrgica. Entonces, ellos, en un largo tiempo, hoy día esa buena parte de eso los tienen los Metso, pero durante un largo tiempo ellos fueron los mejores vendedores del área de arneros. Entonces, también vendían molinos rotatorios, pero molinos chiquititos. Entonces, los Allis-Chalmers hicieron un procedimiento para dimensionar el área que yo voy a necesitar dependiendo del tipo de arnero y del tipo de la granulometría del material. Entonces, ese procedimiento sigue siendo aceptablemente usado. Hay software al respecto que han unido todas las cosas que van a hacer ustedes, de modo de poder hacerlo mucho más fácil. Ustedes también pueden hacer esa liga con un Excel, y vamos a empezar entonces a hablar acerca de los arneros. Los arneros son tan grandes como los que está aquí, donde hay un viejo parado al medio. ¿Ya? Este es un arnero, obviamente un arnero industrial. Está el material cae arriba, en la parte de arriba donde está mi mouse, y esto se está moviendo a través de, aquí al lado, hay excéntricas. ¿Eh? Hay un motor, hay correas que hacen andar entonces de modo excéntrico una masa. Entonces eso hace que la superficie de ese arnero sea chan, 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 igual que los Rotap. Ustedes no conocen los Rotap tampoco, porque no hicieron en el laboratorio, ¿ya? Pero ese movimiento, los movimientos de los arneros pueden ser básicamente de tres tipos. Uno es el arriba-abajo, ¿ya? Está la superficie del arnero, y yo hago esto, arriba-abajo. Lo otro es hacerlo en contracorriente. Contracorriente es que el material está cayendo acá arriba y mi movimiento es de esta manera. ¿Ya? Visto de lado, mi movimiento es de esta manera. Entonces, la partícula que está aquí, cuando le hago este movimiento, la partícula salta por inercia hacia aguas arriba. Y nuevamente, después de eso, como el flujo está bajando, está descendiendo, se tiene la posibilidad de probarse, por así decirlo, un nuevo agujero del arnero. ¿Ya? Entonces, arneros pueden ser chas, arriba abajo, o puede ser de esta manera, que se llama en contracorriente. O puede ser cocorriente, que es el arnero se está moviendo en el otro sentido. Entonces, cada vez que yo lo empujo, la partícula va avanzando aguas abajo. ¿Ya? De esa manera, entonces, yo puedo mover ese arnero. ¿Cómo lo muevo? A través de excéntricas que puedo colocar a favor, en contra o arriba abajo. Parte de esa información va a ser lo que les voy a dar del Stopify. ¿Ya? Un viejito que escribió libraco al respecto. Entonces, aquí dice, para seleccionar, usted necesita esto. Estoy con la cámara aquí y estoy mirando un cuestión más grande. Datos necesarios para usted hacer el dimensionamiento y poder seleccionar el equipo industrial que desean.
necesitan aproximadamente toda esta información. Entonces, la primera es, que está con la letra A, características del material a ser horneado. ¿Cuáles son las características que necesita? Obviamente, la densidad, ya, masa partido por volumen, en la densidad real y la densidad aparente. ¿Cuál es la densidad aparente? Ah, la que incluye, en ese volumen, incluye huecos. Entonces, es muy característico ocupar la densidad aparente cuando el material que ustedes desean masar, pesar, incluye granulometrías de distintos tamaños. Para tomar la densidad real, es tomarlo directamente desde una roca que sea representativa, en que ustedes puedan pesar con cierta exactitud, después de eso ver cuánto fue el volumen al meterlo en agua que ella desplazó, y después hacer la división entre la masa que tenían que ustedes pesaron y el volumen de agua que ella desplazó. Entonces ahí tengo una densidad real. Pero si yo tengo material granuloso, voy a echar ese material, lo voy a mover para que trate de distribuirse todos los finos dentro de los huecos que quedaban en este material, y después de eso entonces lo voy a, si ese tamaño era, qué sé yo, 1 decímetro cúbico, entonces sé que en ese decímetro cúbico hay lo menos cantidad de huecos que logré formar, lo peso, y ahí voy a tener entonces la densidad aparente. De modo general, nosotros podemos decir que la densidad aparente incluye del orden de un 40% del hueco en ese volumen, ¿ya? Así que la densidad aparente puede ser, si un material tenía una densidad real de 2,7, valor muy común dentro del área minera, tener una densidad aparente del rango 1,60 a 1,75, ¿ya? Para rocas del tipo primaria, zona central de Chile, y hasta el área norte inclusive, ¿ya? Tamaño máximo de la alimentación, ¿cómo se llama eso? El F100. Sí, necesito saber cuál es el tamaño máximo de la alimentación para poder determinar qué va a pasar con la abertura de los arneros. Después, estoy aquí. Distribución granulométrica con los valores de separación incluido entre los datos. Es decir, si ustedes quieren tener una malla que separe media pulgada, obviamente tienen que tener la distribución granulométrica que incluya el valor media pulgada dentro de los datos de granulometría que están ocupando, ¿ya? Importante eso. Si ustedes están clasificando un tamaño fino y no está ese tamaño fino incluido entre la separación, tengo problemas. Después, forma de las partículas. Y ahí habla del tipo de clivaje o hábito de ruptura. La forma de las partículas es súper importante, porque si las partículas son del tipo poliédricas, que quiere decir que se rompen de cualquier manera, como pelotitas pero angulosas, eso me va a gustar mucho, porque yo no voy a decir que ese material no tiene un hábito definido de ruptura, como sí lo tendría cuando se le ocurre quebrarse a la forma de lajas, ¿ya? En plaquitas, o ruptura de tipo fílica, que se rompe a la forma de palitos, ¿ya? De varillas de roca. Se formaron en esa forma. Básicamente se rompieron, o sea, tienen un hábito de ruptura, producto de transformaciones metamórficas que tuvo esa roca, ¿ya? Si esa roca tuvo una entrega de energía calórica de una cierta manera, va a tener un cierto hábito de ruptura. Por el contrario, si hubo un enfriamiento así de rápido o enfriamiento así de lento, yo podría pensar que esa roca no va a tener un hábito de ruptura en especial, sino que se va a romper de la misma manera por los X y Z. Después, el porcentaje
eso tengo que clasificarlo. En la forma de las partículas tengo que ponerme con un cierto valor, decir, ya este material sí es poliédrico, o no es laminar, o no tiene una forma de clivaje particular para eso. El porcentaje de humedad en el material, porque es obvio que si ustedes están tamizando algo, si ese material es de alguna manera con una muy baja humedad, va a tener un comportamiento distinto al que tenga, por ejemplo, un 6, 7, 8% de humedad. ¿Ya? Con esos rangos de humedad, si ustedes toman un puño de ese material y lo compactan con su mano, eso no va a ser fácil de que inmediatamente se separe. Por el contrario, si ese material apretado con su mano fuere un 2-3%, eso fácilmente se va a disgregar nuevamente. Pero si tiene un porcentaje de humedad mayor que ese, va a tender a formar grumos, por así decirlo, de material, sobre todo los finos, que se van a agrupar. O si el material viene húmedo y hay partículas gruesas, las partículas gruesas van a juntar humedad en su superficie y van a invitar a las partículas finas a que vayan a pegarse en todos los huequitos que deje ese material encima. Hay una segregación de material fino sobre superficie de material grueso. Después está la presencia de materiales arcillosos entre los elementos a separar. Si no hay arcillas, no hay humedad importante, ese material abiertamente no va a ser fácil de agrupar, no se van a hacer grumos de ese mineral. Por el contrario, si hay materiales arcillosos y tienen una cierta humedad, bueno, de partida, materiales arcillosos les gusta captar humedad, por lo tanto ellos van a tener, si ustedes los están moviendo de esta manera, ellos van a tender a hacer una esferita, van a tratar de unirse a formar pelotitas. Entonces, todos esos son detalles que van a impactar las características del material a ser arneado y su capacidad cuando estén adentro de un arnero. Después, el punto B habla de la capacidad. Eso es la que tienen que poner ustedes, o el que está pidiendo el análisis para comprarse el arnero. Qué sé yo, ustedes son parte de ingeniería metalúrgica o son parte de innovación o alguna de esos nombres, y alguien dice, oye, aquí nos gustaría tener un arnero que separara esto. Las características del mineral son estas, y nosotros queremos tener ahí una capacidad que en el rango más alto de uso esté, por ejemplo, en la 120 toneladas por hora. ¿Ya? Entonces, 120 toneladas por hora la puedo tener también en la forma de flujo volumétrico, pero como capacidad en metros cúbicos por hora, pero expresado con densidad aparente. Ya lo vamos a ver. Después de eso, franjas o fracciones de separación de la mezcla. Los arneros básicos separan en mayor o menor que. Por lo tanto, el arnero más básico va a tener esta separación. Me va a bastar con tener una malla, con hoyitos por supuesto. Entonces yo voy a echar el material aquí arriba y este se va a estar moviendo. Va a tener dos alternativas. La parte de arriba va a decir, oh, yo soy más grande, más grueso o mayor que esta altura. Y lo que está abajo dice, lo que está lloviendo aquí abajo, va a decir, yo soy de material de tamaño menor que esa abertura. Así de elemental. Pero resulta que los arneros, o el proceso mejor dicho, usando arneros, podría ser capaz de separar más de alguna franja. Porque si yo colocara dos arneros dentro de una estructura metálica, esa estructura metálica le ponemos el nombre gringo de frame se escribe. Un frame de arnero es la estructura que sujeta a las mallas que están con los hoyitos. Entonces, si yo tengo dos arneros puestos uno sobre otro, puedo separar, si este arnero tiene abertura A y el de abajo tiene abertura B, puedo separar en más A,
que son los tamaños más gruesos, que quedaron aquí arriba y cayeron para allá, menos A, que es el tamaño que pasó la abertura del arnero que estaba arriba. Después de eso, ese material está cayendo sobre el segundo arnero que tenía abertura B. Por lo tanto, voy a tener un más B. Y la franja que está al medio es menos A, más B. Y finalmente, lo que pase del segundo arnero, voy a tener el menos B. Los arneros pueden separar, puedo tener tres franjas de separación. Puedo tener un A, B y C y separar entonces con todas las fracciones del caso. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo puedo enviar a los distintos componentes de esa separación a distintas partes, ¿ya? Por lo que de esa manera yo puedo enviar el material más fino a que sea el producto final de mi proceso, el material que está sobre ese material, alimentar al reductor de tamaño penúltimo, por así decirlo, y así puedo redireccionar esa granulometría hacia los distintos elementos reductores. Sebastián, cuéntame. Profesor, tengo una duda. En la ISPAMIN tuve la oportunidad de hablar con una empresa de arnero y me llamó la atención algo muy interesante y que, ya que estamos hablando de arneros, me gustaría ver si es que pudiera comentar al respecto. Tenían unos niveles que eran sin, ¿cómo se llama? Sin nada, o sea, sin agujeros, sino que eran como de coma. Que eran de coma, pero tenían como una... O sea, tenían algunos tenían rendija, pero había unas planchas que eran sin ninguna rendija. Que era como una plancha, no lisa, tenían unas rugosidades, pero no era lisa. O sea, no tenían agujero. Yeah. ¿Cómo se llama? Explicaba que en algunas instancias la empresa minera les importaba, ¿cómo se llama? Por temas de eficiencia, tener buena parte de un nivel sin ningún agujero. Me gustaría saber por qué, porque no me dieron mayor explicación en esa instancia. Entonces, como usted está hablando ahora mismo de arnero y eso se va al respecto. Bueno, cuando te muestre lo que está en Rivet, uno de los archivos que tú tienes ya en Loa, te vas a dar cuenta que hay diferentes formas que pueden tener las aberturas. Pero una placa de separación que no tenga abertura deja de ser un arnero. Sí, pero como se me decía que era, o sea, por eso pregunto, porque me llamó mucho la atención que fuera una placa como que sólida, por así decirlo, de goma. Que era para arnero, estaba en un modelo de arnero, de hecho. Ahí. Como se llama, había una escala, y después más al fondo, en el siguiente nivel también, o sea, la siguiente sección del Spomín también había una de esas, pero un arnero de verdad, de esos grandes. Estaba mostrando la imagen. Pero en el segundo arnero que les digo, que era industrial, solamente había una placa en el principio. ¿Ya? Asumo que era para evitar que saltaran mucho las rocas. ¿Por acá ya? Claro. Por ejemplo, yo puedo tener un arnero que quiero separar la media pulgada, pero sin embargo, lo que yo estoy alimentando es bastante más grande que media pulgada. Entonces, para evitar romper la malla de 20 de media pulgada, coloco mallas más gruesas sobre la malla de clasificación, y es esa malla entonces la que recibe roca y todo tipo de cuestiones, para que esa no deje pasar el tamaño que quiero clasificar sobre la malla que sí estoy ocupando para clasificar. Pero como te cuento, todas tienen, para tener el concepto de ser un arnero, todas tienen abertura. Entonces, puede ser que la primera es simplemente usándola como, por ejemplo, que tuviera material que fuera un aglomerado, entonces yo lo tirara sobre esa plancha
para que se disgregara y posteriormente aguas abajo la clasificaran en ese tamaño. Pero me suena complicado que no tenga ninguna abertura. Eso Es que, ¿cómo se llama? Habían otros modelos que eran con abertura, que eran, o sea, había una plancha que era sólida, que fue la que me llamó la atención, pero había otros que eran de goma, con abertura, de distintos tamaños, otros que eran de piezas de metal sólida, por así decirlo, o sea, como una placa sí. de metal con abertura, y otros que eran como de rendija, como si fueran alambrados. Claro. Eso están dentro del archivo Rivet, ahí le puedes echar una mirada. Lamento Claro. no te decide fácil una respuesta a tu Entonces, observación. comprensible, profe, si todo lo que usted me pueda decir es más de lo que me dijeron allá. Ya. Entonces, gracias Gracias, por profe. tu participación, Sebastián. Gracias a usted, profe, por la respuesta. De que, entonces, estaba hablando de la capacidad. La capacidad se los van a dar el jefe o quien pidió ese trabajo. Alguien va a decir, mira, la capacidad son tales toneladas por hora que ustedes van a necesitar pasar a metros cúbicos por hora, porque esa es la forma como ocupa el modelo. Separaciones de la mezcla, franja o separaciones de la mezcla, eso podría significar de que ustedes tengan que cotizar un arnero con un frame de arnero con distintas posibilidades de colocar arneros dentro de él. Esto que está aquí es un frame, esto es un arnero, pero la estructura del arnero. Esto tiene por aquí pegado al lado los elementos que van a mover a esta estructura. Van a ser entonces diferentes tipos o posiciones de una excéntrica que va a mover este asunto. Estos bichos están sujetos sobre resortes, ¿ya? Un resorte, entonces ahí tiene 4 resortes que lo van a mantener con una aceptable elasticidad a poder seguir el movimiento de las excéntricas. Aquí donde están estos rieles es donde se coloca la... ¿dónde está? Ahí, donde están esos rieles es donde se colocan estas, como son unas planchitas de poliuretano. Entonces, esta es la que tiene los agujeros que después van a verse así desde arriba. Entonces, este procedimiento de colocar, porque esto parte, hace largo tiempo atrás, se colocaba una malla de acero, una malla con aceros que pueden ser tan gruesos, cada elemento como del orden de casi 1 centímetro de diámetro el acero. Entonces, de esa manera, se colocaba esta malla completa en el arnero, le daba harto peso, pero finalmente el acero, por ser duro y todo, se iba a desgastar. Entonces, en algún momento, eso se rompía y tenía lío, porque se me desclasificaba esa alimentación. Después de eso salió la idea de decir, oye, ocupemos goma. La goma, perfecto, da un trabajo lejos mejor que el acero puro, pero cada vez era más cara, hasta que sale la idea de colocar poliuretano, y esa fue la mejor solución, porque en vez de hacer una gran malla, simplemente se colocan estas baldosines, por así decirlo, de poliuretano, que si se gasta uno en algún momento de detención, simplemente se saca, se coloca uno nuevo y fin de la tarea. Entonces eso llevó las mantenciones a hacer cosa de minutos y no una detención de largo aliento. La eficiencia deseada. Si no se impone ningún otro valor, los valores de área necesarias se sumen con una eficiencia tan alta como un 95-97%. ¿Ya?
La única manera de perder eficiencia están contempladas dentro de los factores que ustedes van a colocar. Básicamente, cuando pierde eficiencia el arnero es cuando está recibiendo un material aglomerado, ¿ya? O recibe barro. El barro abiertamente no funciona. No es un elemento como para facilitar la clasificación. Pero sin embargo, si el agua sube y llega a ser una pulpa, un líquido con harta agua, ahí nuevamente mejora la eficiencia. Clasificar con harta agua es abiertamente lejos mejor que clasificar en seco o con el material húmedo. Después de eso existen tipos de servicios. Los arneros usualmente están siendo ocupados como clasificación intermedia o clasificación final, es decir, el material que viene, yo tengo que sacar el fino o el grueso, y esa es mi clasificación final, ese es mi producto, por así decirlo. Si eso pudiera ser logrado en agua, ese arnero se va a decir que está trabajando en lavado. Después de eso, existencia o no de limitaciones de espacio o de peso. Resulta que los arneros pueden ser tan grandes como de 7 metros de largo por 3 metros de ancho. Tremenda cancha, ¿ya? Entonces, podría ser que necesariamente yo necesito más área todavía. Por lo tanto, yo puedo traspasar esa más área a tener dos arneros que me den el área. Si eso es exageradamente importante, yo puedo pescar todo ese material y llevarlo a una planta de arneado. Es decir, tener correas transportadoras que tomen el material, lo lleven a donde estén los arneros, arnearlo y después de eso recibir los productos en distintos productos intermedios, gruesos, finos y lo que fuere, eso llevarlo a las plantas respectivas. ¿Ya? Todo está permitido dentro de ese punto de vista de diseño de ingeniería. Y finalmente, el grado de conocimiento del material a ser arneado y o del proceso que lo utiliza. El mejor ejemplo que tengo de eso, que lo doy siempre, está en la idea de que un negocio que es muy buen negocio es tener una planta de áridos, ¿ya? Ustedes tienen que tener los permisos del caso y van a la orilla de un río o alguna parte donde hayan áridos y se colocan con su chancador y apretando el chancador en distintos tamaños pueden entonces un día producir gravilla fina, al otro día estabilizado, al otro día diferentes nombres que tienen trozos de piedra molidos en distintos tamaños. Pero como resulta que el chancador no es exclusivamente para producir un tamaño, sino que los produce en distintas fracciones a todos, yo tengo que ir cambiando las aberturas de los arneros que necesite. Por lo tanto, con este tipo de material voy a necesitar esta abertura y la capacidad del arnero va a ser tantas toneladas por hora. Con este otro producto, si estoy preguntando por arena fina, bueno, voy a necesitar un arnero que sea con abiertamente abertura más chiquitita, voy a necesitar más capacidad para poder tratarla. ¿Ya? Entonces tengo que grado de conocimiento del material. Hay un factor dentro de lo que vamos a ver al tiro, hay un factor que habla del grado de conocimiento. Entonces dice, tome el valor 1 de ese factor si es que realmente su proceso es conocido y nada va a cambiar. ¿Ya? Usted quiere instalar un arnero que opera el chancado terciario de no sé qué planta. Entonces eso está así definido, no espero que se arranque fuertemente de los rangos operativos que se estén ocupando, pero el otro caso podría ser que, mire, realmente aquí nos llega, nosotros ocupamos distintos proveedores, excuse me, vengo en un instante. Ocupamos distintos proveedores y eso nos trae distintas granulometrías.
Profe, Creo que venía el tiro. ya. Voy. Presente. Salud. Entonces, la manera de seleccionar el hornero es ocupando esta formulita. Como les contaba, la selección del tamaño es realizada en función de los metros cuadrados que tiene el hornero. La parte más básica que siempre ocupamos es llegar al área. Uno dice, mira, necesito un hornero de tantos metros cuadrados. Y va a los proveedores y cotiza ese tamaño o ligeramente mayor. El origen de este procedimiento daba también el ancho del hornero. ¿Por qué es importante el ancho? Porque me interesa que ese hornero tenga al final, sobre todo en la salida de la carga, un espesor de cama, que no sea exagerado, ¿ya? Porque si abiertamente el material que estoy horneando pasa por la salida del hornero con así una capa gruesa, las posibilidades de que una partícula fina que está pasando por arriba logre ver la abertura que hay abajo, que abiertamente ella podría haber pasado por ahí, pero nunca tuvo la posibilidad de pasar por esa abertura, hace bajar la eficiencia. Por lo tanto, nosotros no queremos tener un hornero que tenga un espesor de cama en la parte final exageradamente alta. Lo vamos a ver al tiro. El hornero, entonces, hay que llenar esa formulita. Está el área expresada en metros cuadrados, que es el producto de T por P, en que T es la alimentación expresada en metros cúbicos por hora. Entonces ahí está la recomendación, use la densidad aparente. Es decir, si usted le dice que necesita... ¿Dónde está mi calculadora? Ya, no la encontré. Si ustedes le dicen que necesita pasar 100 toneladas por hora y la densidad aparente 1.7, bueno, 100 dividido por 1.7 me da los metros cúbicos por hora. 58.8. Maravilloso. P es el factor de seguridad. Entonces, era lo que les decía. Mire, si usted conoce el proceso y conoce la planta a la cual usted está diseñando poner un hornero, ok, ocupa el valor 1 porque va a ser el valor que le va a salir. Pero si los valores, si la calidad o el proceso cambia, háganlo tan grande como 40% más, ¿ya? 1.4. 1.4 como está puesto en el numerador, colocar un 1.4 quiere decir hacer el hornero 40% más grande, ¿ya? ¿Cuándo podría pasar que a mí me diera por cambiar ese 1? Por ejemplo, en más de alguna planta hay problemas que se llaman de tipo estacional, ¿ya? Algo pasa en el tiempo de lluvia o de nieve en que cambia fuertemente entonces el material y eso puede ser que el material que antes era así de seco ahora esté pasando con un porcentaje de humedad de 0,4 o 0,5 al tiro. Entonces 0,4 0,5 quiere decir que venía con harta más humedad, con harta más agua, y eso la hace compactarse. Y al estar compactado necesito más
más área. Sebastián, tú preguntabas o Ah, decías. y quería contar algo que yo sabía de una mina que se llamaba Calenturitas en Colombia, que se inundaba en las épocas de lluvia, y que cuando se sacaba el material para el secadora, y se enviaba para el enero, muchas Ajá, veces se formaban barro. eh, claro. entonces, se generaban aglomeraciones, como usted decía. El dolor de cabeza para la gente de operaciones. Sí, Bueno, eso no solamente pasa allá en Colombia, sino que también Andina, por ejemplo, Andina, pese a tener su proceso bajo tierra, lamentablemente ya tienen un cráter. Entonces, bueno, ellos tienen dos tipos de alimentación. Una que es sacada de rajo y la otra que es sacada todavía de lo poco que le queda a la mina subterránea. Entonces, pero los dos lados, tanto rajo como mina subterránea, ocupan orpas o galerías para llevar el material hacia las plantas de chancado. Entonces, en el tiempo de nevada, cuando nieva, en el tiempo de nevada, queda el cráter con harta nieve. Y mientras esté esa nieve como tal, no tienen un gran problema. Pero cuando empieza el deshielo, esa agua filtra a través de la galería y empiezan los problemas para los viejos, porque ahí después de eso viene el lío de que el porcentaje de humedad se va al techo, que hay harta agua, le hace barro por todas partes. Entonces, eh, ese tipo de detalles impactan sobre la producción. También ocasionalmente pasa eso en Chuquicamata. Eso, bueno, no fue esa la principal razón, pero fue una razón también que se grimió en tener grandes cúpulas para tener los acopios cerrados, para que no solo para que no saliera polvo que contaminaba todo el sector e incluso Calama, sino que también para evitar que cuando ocasionalmente diluvia por allá, no hayan problemas de material con mucha alta humedad. De modo general, si no les cuenten nada, ustedes ocupen P igual a 1, a no ser que se explicite que, oye, el producto lo más probable es que va a tener una gran variabilidad. Aquí abajo había un C, C por M por K por Q sub N. El C se llama factor de capacidad. Eso lo pone el fabricante del arnero en función de la abertura del arnero propuesto y se encuentra graficado en la gráfica B. Las unidades son metros cúbicos por metro cuadrado por hora. Este que está aquí es la C, el factor C. Por lo tanto, ustedes van a decidir, oye, ¿y de qué porte es mi arnero? Entonces, si es que ustedes dicen, oye, aquí estos viejos quieren arnear el producto que alimentaremos al molino SAC, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y en qué tamaño lo quiere arnear? ¿Quiere meter al SAC solamente, no, quiere sacar del SAC, ¿sí? Quiere sacar del SAC todos los 2,5 pulgadas? Entonces voy a necesitar tener una malla de 2,5 pulgadas. 2,5 pulgadas está ahí. 2,5 pulgadas está ahí. Y su C va a ser como 47. Bueno, hay que hacerlo con una reglita. ¿Ya? Por lo tanto, C sería ahí poner 47. Pero podría ser que en otra parte alguien diga, oye, el producto del chancador terciario, quiero sacarle todo el material que tiene del terciario, quiero sacarle todo el media pulgada. Quiero separar la alimentación del terciario, quiero separarle todo el media pulgada y el más media pulgada y el menos media pulgada. Entonces voy al media pulgada a buscar el C
el C ay, está como 27. No, perdón, como 23. Aproximadamente. ¿Ya? Hay que buscarlo mejor. Entonces, de esa manera, en estas gráficas que dice C, aberturas mayores que 1 o menores que 1, ustedes buscan ese factor, el factor C. El factor M es llamado el factor de material retenido y se obtiene también desde la gráfica C. Factor de material retenido quiere decir, yo estoy separando en media pulgada. Entonces, ¿cuánto viene de media pulgada en la alimentación? Mira, en la alimentación viene un 40% menos media pulgada. 40% menos media pulgada. Cuando me hablan de material retenido, no están hablando del pasante, están hablando de lo que quedó arriba. Por lo tanto, si habían 40% menos, el retenido va a ser un 60%, ¿no es cierto? Entonces voy a la gráfica C. Perdón, M. Ando buscando el donde dice 60. Está en 40, 50, 60, 60. 60. Supongamos que sea un 1,3. ¿Ya? 1,3. Entonces, ese valor de ahí va a corresponder al M. Ya busqué el C, busqué el M. Ahora buscar el K. El factor K es bien simpático, porque el factor K relaciona la cantidad de material en la alimentación del arnero, que es menor que la mitad de la abertura del arnero. El material en la alimentación que es menor que la mitad de la abertura del arnero. Por lo tanto, como dice el ejemplo ahí, para un arnero de media pulgada de abertura, pregunto, ¿cuál es el tamaño que es menor a la mitad? La mitad de media pulgada es un cuarto pulgada. Y me están preguntando por el tamaño que es menor que el cuarto pulgada. Por lo tanto, me están preguntando por el porcentaje pasante en un cuarto pulgada. Para tener ese valor, obviamente, ustedes tienen que tener la granulometría de la alimentación. Tener la granulometría de la alimentación debe incluir incluso el tamaño un cuarto del tamaño que ustedes están separando, perdón, el tamaño mitad del valor que ustedes están ocupando. Por lo tanto, si el arnero que ustedes quieren tener va a ser de 2 pulgadas, la mitad de 2 pulgadas es 1 pulgada, yo tengo que saber cuál es el pasante de 1 pulgada que está en la alimentación. Cuando tenga ese valor, tengo que ir a esta tablita. En esta tabla dice la mitad, el porcentaje pasante de la mitad. Entonces, siguiendo en el ejemplo, si yo estaba separando 2 pulgadas, la mitad de 2 pulgadas es 1 pulgada. Supongamos que el tamaño bajo 1 pulgada hubiera sido un 40%. ¿Ya? Entonces voy al 40% que está ahí y leo aquí al lado y me dice mágicamente un 1. El valor de K para esa aplicación va a ser el valor de 1. Entonces, ahí. Y finalmente, entonces tengo T, que es la alimentación, P, que es el factor de seguridad, que va a ser 1, por paréntesis, C, que es el valor que va a ser la capacidad, expresada según la tabla, mayor que 1 pulgada o menor que 1 pulgada, sacar ese valor de la tabla, de la gráfica. El M
el M, que era el factor de material retenido, que era el retenido acumulado sobre esa malla que yo pretendo separar. El K, que es el pasante en la mitad de la abertura que yo pretendo separar. Y Q sub N es el producto, una productoria, una pitatoria parece que es el nombre, de un lote de condiciones. ¿Ya? Es el producto de 6 factores obtenidos de la tabla E. El Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 hasta el Q sub 6. Voy a saltar esta parte y voy a ir a la tabla de aquí. Tabla para la selección de valores Q sub I para el cálculo de Q sub N. Entonces, el Q, aquí está el valor que va a tomar Q. En la primera columna está el valor que va a tomar Q, que puede ser entre 1 y 0,5, que esto siguió aquí abajo. Después dice, el Q sub 1 dice tipo de abertura en el equipo de arneo. Entonces, el tipo de abertura dice, usted está ocupando una abertura rectangular, una cuadrada o una circular. Entonces, ¿cuándo ocupo cuadrada, circular o rectangular? Hay una única cosa que hay que apreciar. Dice, mire, si su material es poliédrico, es decir, no tiene una clivaje en especial, si el material es poliédrico y no tiene, usted trate de ocupar una rectangular. ¿Por qué? Porque tiene menos bordes. ¿Ya? Una de las cosas que van a ser importantes dentro de un arnero es el área libre. Es decir, en una área que usted ha definido, yo lo que no quiero es tener la mayor cantidad de palitos, por así decirlo. Si está el área libre, yo aquí casi no los puedo ver porque tengo poca área libre. Pero si las aberturas fueran de este porte, ahí sí las puedo ver. ¿Ya? Eso se llama el área libre, la cantidad entonces que yo pueda tener de espacio sin límites encima, y obviamente esa cantidad de espacio la tengo maximizando cuando tengo, por ejemplo, 4 en 1. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo quiero clasificar en media pulgada, puedo ocupar media por media, o 1 por media, o 1,5 por media, o 2 por media. Siempre tengo que mantener entonces el tamaño que pretendo clasificar dentro de una de las dimensiones, y el otro tiene que ser, ojalá, lo más largo posible, rectangular. ¿Cuándo ocupar la abertura cuadrada? La abertura cuadrada me obliga exclusivamente cuando el material que yo estoy rompiendo tiene un clivaje distinto de poliédrico. Distinto de poliédrico, o cúbico, como dice. ¿Ya? Si el material me dice, oiga, no, es cierto, es superlaminar, así que no puede ocupar una abertura rectangular, porque si no todas las partículas se les van a colocar en la misma dirección de la abertura y se van a pasar abajo, va a perder la clasificación, porque la abertura laminar le encantaría que usted hiciera hoyitos laminares, pero no va a poder clasificar en el tamaño crítico, que es el otro eje. Y por último, la circular. Bueno, nosotros en el área minero-metalúrgica no ocupamos ese tipo de... Hay aberturas circulares, hexagonales, octaédricas. No, realmente todas esas son áreas industriales más que todo. Pero nosotros nos vamos entre cuadradas, rectangulares y con alguna otra dimensiones. Pero básicamente están entre las cuadradas y rectangulares. Entonces yo voy a decidir si es que puedo ocupar una rectangular, por ejemplo, rectangular de 2 por 1, el valor del Q va a ser 1,15. Guardar ese valor. Ok, 1,15. El Q2 dice clivaje o hábito de ruptura de lo que está tamizando. Entonces dice, si la forma
de lo que usted está tamizando es del tipo cúbica, ¿ya? Es del tipo cúbica, vale 1. Si es del tipo laminar, el Q sub 2 vale 0,9. No hay más alternativa. ¿Es cúbica o es laminar? Si es cúbica o poliédrica, vale 1. Si es laminar, vale 0,9. Después está el Q sub 3. El rango de malla que usted pretende separar o la operación en una operación en agua. ¿Ya? Acuérdense que los arneros también pueden ser usados con agua, con pulpa. Dice, operación en seco o con separaciones mayores a 3 pulgadas. Entonces, si ustedes le preguntan al proceso, ¿en qué ambiente va a operar el arnero? Entonces, si la respuesta es, no, aquí todo va a ser en seco nomás. Ok, operación en seco. ¿Y en qué tamaño? No sé, pero en seco. Listo, 1. El Q sub 3 va a costar 1. Pero pudiera ser de que ese arnero estuviera recibiendo la pulpa de un sac, por ejemplo. La pulpa de un sac. Entonces, ¿en qué tamaño va a estar separando la pulpa de un sac ese arnero? Supongamos que sea en el rango de 1 pulgada, de 1,8, 1,5. Entonces voy a elegir un valor de aquí. ¿Ya? Entonces aquí dice, mire, yo voy a separar el producto de un sal, por lo tanto voy a estar separando en pulpa, en agua, y la separación va a estar en el rango entre 1,5 y 2 pulgadas, y eso, o mejor todavía más fino, lo voy a estar separando entre media y 1 pulgada. Por lo tanto, el valor va a ser 1,25. Lo voy a hacer en pulpa, operación en agua, pulpa, y lo estoy separando, entonces, entre las fracciones de 1 a media pulgada, por lo tanto elijo el valor de Q sub 3 igual a 1,25. El Q sub 4 dice % de humedad superficial si es que el arneado es en seco. Entonces, dice operación en agua o con menos de 3% de agua, operación en agua o con menos de 3% de humedad. Entonces, yo lo quiero hacer en seco. Le pregunto a la gente de la mina, oye, ¿con qué porcentaje de humedad están ustedes entregándome el material? Entonces, probablemente me diga, mira, entre 2 a 3%. Ah, ok. 2 a 3% quiere decir, con menos de 3% va a ser un 1. Ahí le coloco un 1. El Q sub 4 va a costar 1. Pero podría ser de que en algún momento alguien diga, no, pero también cuando nos baja agua desde la nieve, la humedad va en el rango del 5 o 6%. Ah, terrible, porque el material, si bien es horneado, el proceso es en seco, si llego a tener un 5% o 6% de humedad, abiertamente se me echa a perder la eficiencia de la clasificación, por lo tanto necesito más área. Eso hace de que el valor del Q sub 4 sea 0,85. Si tuviera más agua todavía, más hecho perder el proceso. Tanto como, ay, tanto como un 0,75. Acuérdense que esto estaba en el denominador. Si yo coloco un valor menor que 1 en el denominador, quiere decir que estoy agrandando la superficie del arnero. Después de eso dice número y tipo del deck que estoy ocupando. El deck es o piso. Este de aquí, por ejemplo, es un arnero que tiene 3 decks. Nuevamente,
No lo hemos visto por acá. Ese es un arnero que tendría la posibilidad de colocar 3 decks. Y ahí cuenta, en lo que estábamos recién, que mientras más deck tengo, es más ineficiente, porque lo que está en el primero, ok, recibe el material y tiene prácticamente toda esa área para clasificar, pero el que está en el segundo ya no está recibiendo la misma área, porque al segundo le empieza a llover carga, por así decirlo, como en el 4/5 de largo del primero. Y el que está más abajo le empieza a llover carga cuando ya este segundo deck o pisos en el arnero, más ineficiente viene siendo. El deck superior, el primero, que yo estoy tratando de dimensionar, va a tener un Q sub 5 igual a 0,9, no era tan terrible. Pero si estoy dimensionando el segundo, ya voy en 0,8. Si estoy dimensionando el tercero, ya voy en 0,7. ¿Ya? Eso quiere decir que yo, cuando tenga una estructura en que quiera colocar 2 arneros, lo más probable es que el segundo deck me dé las dimensiones del tamaño final. ¿Ya? Porque el primero me dijo, mira, con este tamaño alcanzamos. Pero el segundo dijo, oye, yo necesito un tamaño más grande. Como ustedes vieron, los decks, los frames, son metálicos, no, tienen una forma de paralelepípedo, por lo tanto no puede salir uno más chiquitito arriba, un poco más grande el del medio y bastante más grande el tercero, porque estas cuestiones son cuadradas, son rectángulos. Por lo tanto, si necesito colocar los tres uno tras otro, la dimensión del primero va a estar dado por la dimensión más alta de todos. Entonces, si el de abajo necesita 10 metros cuadrados y el segundo necesitaba solo 8 y el primero necesitaba solo 4, bueno, todos van a tener que ser de 10 nomás. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad del que más necesitó. El Q sub 6 dice porcentaje área libre en la tela o malla. Ay, aquí, se me está acabando el tiempo. Aquí, estas que están aquí anotadas son de alambre. No es la que quiero mostrarle, pero este sirve de todas maneras. Esta de aquí es la de alambre. Entonces dice, oiga, ¿y usted en qué tamaño está separando? Le voy a decir, en el tamaño de 3/4 pulgada. Ah, con 3/4 de pulgada estoy ahí. Con 3/4 de pulgada tengo 3 opciones. Usted quiere una malla metálica que va a estar puesto arriba del arnero, una malla metálica de tamaño livianita, es decir, con arnero con alambres delgaditos, ese va a ser de tamaño liviano. Si lo quiere con el alambre un poco más grueso, que le dure más, va a ser del tipo estándar. Si lo quiere con un alambre abiertamente más grueso, para que los mecánicos estén ahí solamente poco tiempo, entonces va a estar pidiendo para el trabajo pesado.
miren lo que pasó. Entonces, cuando yo dije, no, a mí, yo viejo de operaciones, quiero tener la malla lo más, con los hoyitos lo más grande posible. Entonces, los hoyitos más grandes posible quiere decir que estoy ocupando un diámetro de alambre lo más finita posible. Entonces aquí dice, mire, si usted compra una malla de media pulgada del tipo liviano, el diámetro del alambre es 0,162 pulgadas. El metro cuadrado de esa malla va a pesar casi 14 kilos. 14 kilos. Pero el área libre que tiene va a ser un 57%, es decir, en un metro cuadrado voy a tener 57% de ese metro cuadrado, va a ser hueco, no va a haber alambre ahí. El pequeño detalle está que si bien se tiene más espacio libre, tiene alambres más delgados, por lo tanto voy a necesitar tener mantención más a menudo. Si me cambio a la del tipo estándar, la malla que antes tenía un alambre de 0,162 pulgadas, ahora se engrosó a 0,177. La que antes pesaba 13,9 kilos por metro cuadrado, ahora pesa 2 kilos más, 15,4. Y el área libre que antes era 57, ahora bajó a apenas 54%. Es decir, ligeramente está muy cercano a la mitad alambre y la mitad hueco. Y si quiero tener todavía más alejado a los mantenedores y coloco una malla de alambre grueso, el alambre va a ser tan grueso como un 0,19 de pulgada el alambre. El peso de esa malla va a ser 18,6 kilos por metro cuadrado y el área libre va a ser ligeramente mayor a la mitad libre y la mitad alambre, 52% de área libre. Entonces, ya, ok, yo voy a definir con qué valor me quedo. ¿Ya? Si estoy todavía usando alambres, esta tabla me sirve. Entonces, si voy a elegir alambre, voy a elegir, por ejemplo, la media pulgada alambre, voy a elegir la estándar y voy a decir que mi malla comprada en alambre tiene un 53% de área libre. Entonces, con ese valor, voy aquí, por ciento de área libre, 53%. No lo tengo. Tengo 50 o 55. Con 55 tengo 1,1 y con el otro tengo 5. Con 50 tengo 1. Voy a ponerle la mitad nomás. Entonces voy a tener un 1,05 del valor de Q sub 1. ¿Ya? Si hubiera tenido menos área libre, simplemente voy buscando donde tengo el área libre y lo voy leyendo y selecciono el valor del Q según el valor de la columna. Por lo tanto, yo voy a tener el Q sub 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con valores que van a ser entre 1, 4 y 0, 5. Los multiplico todos entre ellos y me va a dar entonces, me va a dar una área esto. Voy a valorar esto y me va a dar una cierta área en metros cuadrados. Ya, ¿qué es lo que quiero? Quiero que por favor vean e impriman, porque sería re bueno que lo tuvieran, este mini manual de arnero, están en el logo de ustedes. Léanlo además, porque aquí cuentan, por ejemplo, la regla práctica para determinar el ancho del arnero es la limitación del espesor de cama en el momento que el material está por salir, abandonar el arnero. Al tiro. Se debe cumplir con ciertas limitaciones. Y esta es la idea. Entonces, si la densidad aparente está mayor que 1,6, lo más alto que puede pasar el material antes de salir del arnero es 4 veces la altura del arnero. Si yo tengo un arnero de media pulgada, no puedo esperar que a la salida la capa de material que está saliendo del arnero sea mayor a 2 pulgadas.
Sebastián. Eh, no, esta es una pregunta con respecto a, ¿cómo se llama? A los tiempos de trabajo de los arneros. No sé cuánto tiempo están operativos y eso sí que sí que tiene algo más que explicar, profesor, para no interrumpirlo. Se lo pregunto después. ¿Tiempos de trabajo el arnero? ¿Cómo? Sí, ¿cuánto tiempo está operativo? Más o menos, en un día. Tanto, tanto como lo está haciendo el proceso aguas arriba que lo alimenta. Claro, pero ¿cómo se llama, por No trabaja. ejemplo? ¿Mm? Los arneros no trabajan en batch, siempre trabajan en continuo. Entonces, mientras haya alguien que le esté dando alimentación, él tiene que estar operando. Si ese alguien es un chancador, yo espero que mi chancador esté operando siempre, porque los arneros, eh, según sea, ya, por ejemplo, el arnero, el chancador, eh, opiné que necesitaba tener una capacidad de tantas toneladas por hora, tomando en cuenta el tiempo de parada y todo eso. Esa misma capacidad es la que está siendo alimentado el arnero. Según el que esté dando aguas arriba, material va a ser la capacidad que él va a trabajar en ese tiempo. O sea, que los tiempos de reparación, de mantención del arnero serán dentro de esos tiempos a poder ser. Correcto, sí. El tiempo de mantención va a ser, bueno, generalmente la mantención de un chancador puede ser lejos mucho más demorosa que la de arnero. Entonces, en ese espacio, si hay algo que esté planeado hacer, qué sé yo, revisar las mallas, cambiar las mallas, todo eso va a ser hecho dentro de ese tiempo. O sea que las mallas, porque la de 0,16 pulgadas es como 4 milímetros de espesor, o sea, súper delgada. Esas son bastante resistentes entonces eh, a lo que viene siendo el estrés que está recibiendo por el trabajo continuo, ¿no? Sí, no, sí, trabajan continuamente, pero el detalle está que se desgastan. Claro, por eso preguntaba, porque como sea, yo esperaría que con un mallado de 4 milímetros de espesor, o sea, de diámetro, se fuera propenso a tener alguna fisura o alguna, ¿cómo se llama? A que se fueran a abrir algunos agujeros y otros a cerrarse por la fuerza con la que están cayendo el resto, Eh, la alimentación. sí, pero como te estoy mostrando ahora, los alambritos esos son de alta resistencia, están trabados entre sí para que no se corran. ¿Ya? Cuando esté la metálica, están trabadas de esa manera, como la que estás viendo. Claro, pero ¿cómo se llama? Arriba se podía ver una, que era, bueno, ahí a la izquierda se puede ver, esa que está como en zigzag, por ejemplo. ¿Ya? No se podría quizá deformar por las tensiones, Va, por las presiones. es que probablemente si tú la vas a usar con mineral, esta va a tener obviamente menos duración que la que está a su derecha, digamos. Entonces va a depender de en qué aplicación quieres tener con ella. Mm. Pero todas las alternativas son alambre con bajo contenido en carbono, alto contenido en carbono, con acero inoxidable, galvanizado, alambre, arneo. Yo quiero llegar ahí donde está una malla. Por favor, léanlos. Ahí está generador de movimiento, esa es la excéntrica, hay un motor que va a hacer girar esa excéntrica y esto va a tener algún tipo de movimiento.
hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, abajo, diferentes formas. Esto es lo que les decía, si yo coloco más de un deck, más de un arnero, el primero va a ser un 90% porque va a recibir la carga desde el inicio. Pero si yo aquí colocara un segundo arnero, ese va a empezar a recibir la carga ya avanzando por aquí. ¿Ya? El material que se estratifique y caiga sobre él va a ser lejos diferente. Por favor, leer todo eso. En seco. Geometría, cuando sea malla cuadrada o cuando sea rectangular, esta abiertamente, la rectangular, son abiertamente más eficientes. Mira, aquí la abertura siempre fue la misma. ¿Ya? Esta abertura siempre fue igual, aquí, aquí, aquí. Pero conforme aquí fui haciendo una malla con alambre así de grueso, como era más alambre que huecos, la capacidad que puedo tratar fue abiertamente menor. Aquí duró montones, eso sí. Pero aquí hay una que tiene siempre la misma abertura, pero el tamaño fue del alambre o de la separación fue abiertamente menor que la anterior, por lo tanto la capacidad fue mayor. Y finalmente, cuando elegía el alambre más fino, la capacidad fue abiertamente aún mayor. Ángulo de operación del arnero, bla, 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 bla. Me queda un montón esto. Mallas de poliuretano. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Este es el tamaño que yo quiero separar. La distancia que hay entre uno y otro, esa es la clasificación. Si el tamaño es medio pulgada, aquí es donde está el medio pulgada. Si yo quiero que esa media pulgada se mantenga, pero tengo que sujetarla para que no haya, acuérdense que este es poliuretano, que no haya muchas posibilidades que esto se vaya deformando. Entonces, por eso le hago este trazado dibujado, por así decirlo, pero quiero mantener la mayor cantidad de área libre. ¿Ya? Ahí también hay una malla, hay un baldosín de 12 por 6 o de 12 por 8. Hay un centro metálico, pero todo lo demás es plástico, es poliuretano. Aquí, por ejemplo, el área útil es apenas un 29%. ¿Por qué? Porque tengo lleno de monitos. Aquí fue abiertamente mejora el área unitaria porque tengo menos pared, por así decirlo. Aquí aumentó a casi un 40%. Y sigue siendo la misma, ahí igual, pero ahora rectangular. Por favor, echarle una mirada. Eso está acá, por ejemplo, 43% de área libre. Ya, chicuelos, gracias por estar conmigo, gracias por participar. Por favor, echarle una mirada a todo esto. Ya por los Felipes y Conis probablemente ustedes van a hacer algún
algún ejercicio. En la misma dimensionamiento viene un ejercicio resuelto. Así que por favor, échale una mirada a eso. Ya. Gracias, profesor. ¿De Tenga qué? una tarde-noche. Ya, vamos a eso.